subir, seguramente que están teniendo problemas, ¿no? Sí, Ya, sí, vamos, ingeniera, sobre eso, ¿qué podemos hacer? ya, no, intenten, o sea, no tampoco hasta cada, si no, yo estoy subiendo acá a la plataforma, ya, entonces esperemos que suban todos y ojalá no tengamos problema. Ya, yo ahorita estoy logrando entrar, estoy tratando de ingresar, entonces cuando ya estamos en la plataforma no hay problema. Entonces intenten y si no, pues al final vamos a hacer su registro, porque la verdad todos han tenido problema hoy día, ¿no? Eh, yo creo que con suerte nomás no me dio ese problema, pero ojalá. No se preocupen, si no lograron, al finalizar vamos a hacer su asistencia. ¿Ya? No se preocupen si es que están teniendo problemas, ¿no? Yo también estoy entrando ahorita a la plataforma y estoy logrando más bien entrar, chicos. A ver, vamos a ver. Estoy logrando entrar, a ver, ojalá no tenga problemas. Ingeniera, una pregunta. Dígame, dígame, dígame. Los grupos que faltaba reunirse del día Para el, lunes, para el como proyecto, por ejemplo de nuestro grupo de grupo 5, sí, ¿verdad? Sí. ya. No nos mandó link el día lunes a las 9:30, nos dijo, y no nos mandó link para que entremos y nos reunamos. No, el lunes. He mandado a partir de, me acuerdo que 9 más he mandado. Me he reunido hasta Sí, tardecita. pero Me he reunido hasta mi tarde. grupo, Sí, ya. mi grupo 5 para nada, ingeniera. Uy, no, yo mandé Y el le link hablamos al... porque me reuní con muchos hasta tarde. Entonces volví a mandar estableciendo, digamos, para que se reúnan. Por lo menos he logrado reunirme casi con todos. Entonces, si digamos en el caso de ustedes, seguramente tampoco me preguntaron. Muchos me preguntaban, me decían, no nos vamos a reunir. Entonces yo les decía de que estaba en reunión y que no lograba terminar, ¿no? Ingeniera, disculpe, Dígame, dígame. en el WhatsApp estábamos hablándole, el grupo de WhatsApp, lo que es Ya, de la materia, le ya. decimos, ingeniera, no nos va a llamar el link, por favor, y nada, no nos respondió tampoco. Porque estaba yo con un grupo, dos grupos, hasta tarde hemos estado, hasta 10 o 11 más o menos. Y bueno, yo dije, nadie más, entonces, porque insistían los chicos, ¿no? Yo les decía, por favor, esperen, estoy terminando con sus compañeros, así. Entonces, bueno, como no dijeron nada, podían haberme dicho también ayer, y en la noche podíamos reunirnos. No, a mi persona, pues ingeniera no nos llamó, somos el grupo 5, el 4, así. Y en la noche podíamos reunirnos para ir a ver. Pero bueno, en este caso podíamos reunirnos hoy día, porque tienen que tener ya las observaciones respectivas para ver si va o no su proyecto. ¿Ya? Entonces, por lo menos casi con todos me reuní. Puede ser que con su grupo, por esta situación de tiempos largos que hemos tenido de conversación con cada grupo, entonces no les insistieron mucho porque requerían de sus notas, inclusive, ¿no? Querían saber. Entonces, ayer también podían decirme, ustedes, el grupo, decir, mi ingeniera no nos llamó lunes, entonces en la noche podíamos habernos reunido. Ingeniera, disculpe, es que no le dije nada, tal vez estaba ocupado o en clases, por ese motivo yo no le dije nada. Como le No, dije en WhatsApp, insistimos harto no, de grupo. cuando uno realmente, como dicen, ¿no? Persiste y logra, pues chicos, siempre decimos. Pues, simplemente un mensajito y decir, ¿acaso no me reuní con ustedes? Les iba a decir, ya, por favor, esta noche, sí, no importa, aunque a las 11 de la noche nos reunimos.
Siempre me doy un tiempito porque todos tienen que tener asignados sus tareas. Ya, entonces esta noche pues tendremos que ver porque seguramente que no les he avisado también sus notas, entonces es otro elemento. Bien, estoy viendo aquí justamente la asistencia, más bien que logré entrar. Vamos a ir compartiendo pantallas. Disculpe, ingeniera, que me corte. ¿A qué hora podría ser? Disculpe. En la noche, por favorcito, si pudiera ser a partir de las 10 de la noche. Si pudiera ser. Ya, ingeniera, entonces le mando un mensaje a las 10 para que nos Sí, mande el me link, por dice, favor. mándeme. Exacto, eso. Perfecto. Su inbox nomás lo ve, ingeniera. Sí, sí, me manda mi personal, Inge. No se olvide, mándenos el link. Listo, yo hace rato les mando. Sí, ingeniera, gracias. Sí, era que insistan, pues, chicos. Yo, ¿verdad? Tardamos mucho con sus compañeros. Podemos tardar. Me van diciendo si es que se visualiza la pantalla, por favor. Si se visualiza. Ya podemos ver, ingeniera. Ya podemos ver. Ya, se puede, ¿no? Porque estamos una pena con el internet. No crean que es problema de tanto de plataforma. Estamos con problemas de todas como se dice, todas las empresas, TIO, Entel y todo eso. Entonces no podemos visualizar nada. Bien, vamos entrando entonces ahí la asistencia. Ahí está la asistencia. He logrado entrar. Haremos de una vez. Jensley no está, seguramente no. ¿Está Jensley Canaviri? Vamos a ir viendo acá. Entonces, sí, estoy aquí. Ya, no has logrado. Estoy aquí, que no puedo entrar a la plataforma. Ya, muy bien. Harrison Córdoba. Sí, ingeniera, presente. Ya, perfecto. Estamos haciendo acá. Franz Cristian Lucana. Presente, ingeniero. Perfecto, vamos a ir acá. Milán Paz Guarachi. Bien, vamos bajando. El resto tiene. Vladimir Iván Tococo. Israel Enrique Ucharaza. Uchazara, ¿no? Uchazara. Tampoco. Sí. Uy, ya te estaba poniendo falta. Perfecto. Entonces, ahí está. Sí, los que están en este momento. Vamos a guardar nomás ya. Porque si no, vamos a tener problemitas. Perfecto. Ahora sí empezamos. Bien. En la plataforma ya está el material de la anterior clase. El código, está el video. Entonces, me dicen si es que no han logrado entrar. Pues no. Ya, pues, si no lograron entrar, vamos a pasarles el link. Ya, a veces me olvido porque a veces les pasaba prácticamente el link. Ya el documento también está en la plataforma, pero estoy viendo que sí van a tener muchos problemas, ¿no? Entonces acá ahí está, voy a abrir el link y les voy a pasar enseguida al grupo el video. El código ya está también acá, ¿sí? Código de cadena de caracteres char que hemos hecho prácticamente. Ya, aquí está, voy a copiar directamente. Ya, ahí está el video. Vamos a mandar al grupo. ¿Dónde estamos? Queda listo. Ahí está. Sí, estoy mandando más por si acaso, si es que no lograron entrar. Bien, entonces empezamos con un nuevo tema, que justamente ya entramos a la parte dinámica, y para entrar a la parte dinámica, pues necesitamos establecer dos conceptos, ¿sí? Y bueno, vamos a ir con nuestro texto, siempre basado prácticamente en el texto que tenemos de base, ya que tenemos de estructura de datos. Entonces yo me voy a basar en nuestro texto, ya, justamente es este. Entonces, para poder entrar a la parte dinámica,
¿sí? Nosotros requerimos prácticamente de dos conceptos, que a partir de acá justamente vemos lo que es ya orientado a objetos, ¿sí? ¿No? Como que estos temas deberían de alguna manera establecerse prácticamente inicial en primero, nos dicen, pero no se alcanza. Sí, no logra alcanzar, simplemente tratamos de establecer hasta vectores y matrices. Nos gustaría mucho llegar hasta este punto, por ejemplo, donde pues ya vamos a entrar en la parte dinámica. Justamente la parte dinámica se va basando ya en estructuras las cuales ya podemos manejar mediante punteros. Pero para esto, para ese tipo de estructura que estamos viendo acá, pues nosotros necesitamos manejar y conocer lo que son las estructuras. Entonces, para ustedes no va a ser muy difícil porque ya han llevado ese concepto de objeto, ¿sí? Empezamos a ver prácticamente la parte de objeto. Entonces, vamos viendo uno de ellos que justamente vamos a ir viendo acá, son las estructuras. Ya, bueno, nosotros hemos ido viendo elementos que pues se basaban en, ahí voy a hacer uno de ellos, justamente vectores de tipo, ¿sí? Arrays, tanto unidimensionales y voy a establecer y multidimensionales. Estas estructuras, ¿sí? Por sus características, establecíamos de que pues eran homogéneas. ¿Por qué homogéneas? Porque almacenaban un solo tipo de dato. Entonces, para poder yo establecer n información, yo tenía que generar para cada elemento, pues, o para cada vector un tipo de dato, ¿no? Si quiero el carnet, el nombre, la nota, todo ese elemento que hemos ido viendo, tanto para vectores y como matrices. Entonces ahí es donde ya nace el concepto de orientado a objeto, ¿sí? Generamos nuevas estructuras, ¿sí? Estas estructuras son los structs, cuya característica establece el manejo de un conjunto de datos, pero de diferentes tipos de datos. Ya la información manejamos en diferentes tipos de datos. ¿Qué implica? Que esta estructura se va basando y se forma más o menos como que matricial, siempre les digo cuando vamos trabajando en este tipo ya de estructura. Y ya es abstraer a partir de acá prácticamente el concepto de objeto, o sea, ver las cosas como objetos, donde, ¿sí? Pues esta estructura tiene un nombre, ¿sí? Es tipo matricial, ¿ya? Donde cada uno de los elementos o columnas de aquí prácticamente de esta estructura pueden tener diferentes tipos de datos. Como que esta columna puede ser el CI, esta otra columna puede ser nombre, ¿sí? Este puede ser, digamos, la nota 1, acá puede ser la nota 2. Este tipo de estructura me permite ahora, ¿sí? Hacer el almacenamiento de información con diferentes tipos de datos, donde yo puedo estructurar y establecer ya el concepto de objeto. En las estructuras nosotros ya podemos ver los atributos tomando a cada elemento como ya un objeto y abstraer sus atributos. Entonces, este tipo de estructura, ¿sí? Justamente pues nos puede establecer y agrupar ya un conjunto de datos. Es bien parecido a la generación de clases que ustedes van desarrollando prácticamente ya en C# también, ¿sí? Entonces, para este tipo de estructura establecemos prácticamente nuestro comando struct. ¿Ya? Acá viene el nombre prácticamente de la estructura, pero ya desde aquí les digo, viene establecido el objeto. A partir de estructura tú ya vas abstrayendo un objeto y de este objeto tiene sus atributos, ¿sí? Entonces ahora ya no vamos a ver que pues para abstraer un objeto desde el punto de vista array, pues cada atributo
tengo que hacer en un vector o varios, porque yo puedo combinar, por ejemplo, estableciendo, por ejemplo, entre vector y matriz. ¿Sí? Acá, por ejemplo, yo puedo decir, voy a insertar, ¿no? Y digo acá, en esto voy a tener, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Abstrayendo la información, ¿sí? De un objeto, pero tomados cada atributo en diferentes estructuras array. Acá, por ejemplo, yo puedo decir, tengo al CI. Y esta matriz puede ser, por ejemplo, todo lo que implica lo que es sueldos y bonos, o puede ser descuentos. Entonces aquí puedo trabajar parte de su planilla, donde toda la información que yo maneje en una matriz va a ser de tipo float. En cambio aquí va a ser de tipo entero. Y al final puedo tener un resultado, ¿sí? En otro que va a ser prácticamente, por decir, el líquido pagable. Ya en este tipo de estructuras, nosotros abstraemos los atributos, solamente que esos atributos están en diferentes estructuras estáticas, que no las podemos establecer en una sola estructura. ¿Sí? Sus atributos están en diferentes estructuras, puede ser un vector, puede ser una matriz. Entonces, digamos, a diferencia del manejo de este tipo de datos, pues justamente tenemos lo que son las estructuras, los struct que nosotros pues estamos viendo ahora. Este tipo de estructura ya permite prácticamente manejar un conjunto de atributos de diferentes tipos de datos, donde prácticamente pues ahora sí puedo hacer el alma. Entonces yo digo, a partir de aquí, si se fijan, es una matriz y establecemos prácticamente el almacenamiento de información de n en elementos que se van a generar en base a esta estructura. Entonces esta llegaría a ser como que la plantilla, ¿no? Lo que nos dicen a nosotros. Creamos la clase y al crear una clase es una plantilla y esa plantilla prácticamente tiene establecidos sus atributos y de ahí que también vamos a ir creando objetos de esta plantilla también. Entonces aquí ya se les hace ver parte del concepto de manejo orientado a objeto. Entonces, nosotros vamos a generar este tipo de estructuras, son los structs. En su sintaxis, prácticamente tenemos acá algunos elementos, ¿sí? Acá tenemos struct, ¿sí? Estamos creando una plantilla que se llama producto, ¿sí? Cuyos, ¿sí? Perdón, vamos a aproximar un poquito más. Cuyos atributos de prácticamente de esta plantilla o de esta clase son el nombre y el precio, con sus diferentes. Ahora, esta es la plantilla, o como decimos, esta es la clase, ¿no? Entonces, ¿cómo voy creando objetos? Si sé que este es producto y cómo voy creando objetos prácticamente entonces voy estableciendo prácticamente mediante lo que es la instanciación. ¿Y como instancia? Ustedes establecen, por ejemplo, un nombre new, ¿sí? Y dan el nombre prácticamente de la clase. Acá se instancia simplemente estableciendo el nombre del objeto y el nombre, ¿sí? En este caso de la clase, perdón, y dando el nombre del objeto. Entonces, ¿cuántos objetos estoy creando acá? 3. El objeto naranja, el objeto manzana y el objeto melón. Entonces, esta es la manera de hacer el proceso de instanciación prácticamente de una clase. Pero nosotros establecemos todavía, estableciendo de la estructura, ¿sí? Es una plantilla. Sobre esta plantilla nos va a quedar 10 minutos, jóvenes, van a ir cambiando, por favor, aunque se ha hecho la solicitud ayer, pero igual no nos hace, pienso que está mal la plataforma, no quiero decir que no nos hacen caso. Entonces hay que suponer siempre del lado que hay problemas. Entonces ya se nos va a terminar, vamos a irnos al Meet, por favor. Entonces, como les decía, pues ya cambiamos de otro tipo de estructura donde nosotros podemos prácticamente ya manejar, ¿sí? Un conjunto de información con diferentes tipos de datos, ¿sí? Donde pues cada uno de ellos va estableciéndose en su estructura. Entonces, ¿cuál es el objetivo de tener este tipo de estructura? Justamente es porque cuando ya entramos a la parte dinámica, ¿sí? Entramos a la parte dinámica, tenemos que manejar ese tipo de prácticamente estructura dinámico con estructuras.
Entonces, para eso tenemos que saber cómo se manejan estas estructuras prácticamente, sí, en C++. Entonces, inclusive vamos a ver clases, cómo se manejan las clases, cómo se utilizan los getters, los setters, cómo se utilizan los constructores, porque se maneja, ¿sí? Simplemente de otra manera su proceso. Entonces, la próxima clase es manejo de clases, encapsulamiento de datos, ¿sí? Constructores y todo eso, ¿sí? Bien, vamos entrando, por si acaso, vamos esperando a los chicos que ingresen. Entonces, ese es ahora el enfoque, ya de una nueva estructura. Son las estructuras tipo struct, ya que me van a permitir prácticamente pues manejar de diferente manera, en este caso, la información. Vamos a ir por la parte práctica, ya establecemos prácticamente cómo se maneja. Vamos a ir bien. Bien, vamos a admitir, mientras tanto. Ustedes, bueno, para ustedes no es como que, ¿qué es esto? ¿Sí? Porque ya conocen que es una clase, cuáles son sus atributos y todo ese elemento, entonces simplemente es como que en C también se puede hacer, nada más. Bien. Entonces vamos a crearnos un nuevo proyecto, ¿sí? Donde vamos a irnos creando, ¿sí? Ahí vamos a ir. Sí. Me da mucha pena, no está en funcionamiento. Listo, ahora sí creo. Ya, entonces acá no vamos a hacer nada con menú inicialmente, ¿no? Yo el menú ya les voy a dejar a ustedes, sino una parte ya práctica vamos a hacer. Esto se trabaja también igual, para poder ver las... ¿qué puedo hacer con una estructura así, no? Como que, ¿qué puedo hacer? Puedo insertar datos a la estructura, puedo eliminar, así como cuando ustedes hacen, por ejemplo, un CRUD en C#, no sé, alta, baja, modificación, igual. Bien, entonces vengo acá. Entonces vamos a crear y le vamos a decir next. Nadie más, ¿no? Vamos a esperar para empezar. Bien, entonces venimos acá, decimos próximo, ¿sí? Creo que alguien más, esperemos a ver, por si no se va. Vamos ingresando, chicos. Bien. Entonces acá voy a hacer justamente estructura, bueno, en este caso, struct. Ya. Después vamos a ir haciendo de qué manera se puede manejar. Vamos estableciendo próximo. Bien. Bien, vamos a crear una estructura. Ya, como que creando prácticamente una plantilla, ¿no? ¿Sí? Entonces venimos acá y le decimos que nuestra estructura ya se va a llamar, que vamos a establecer, y decimos struct, ya se va a llamar mi plantilla personas, ¿sí? Ya quiero hacer prácticamente una plantilla para donde cada uno de nosotros podemos ser y establecernos en esta plantilla. Ya, entonces acá, por ejemplo, digo, esta plantilla automáticamente pues ya se establece en su estructura. Ya, qué datos puedo tomar, qué datos puedo abstraer justamente de una persona, que están ustedes y está yo también. Entonces todos tenemos un carnet
¿sí? Todos tenemos prácticamente establecido un nombre, ¿ya? Podemos establecer ahora, por ejemplo, un doble, ¿ya? Sí, podría ser un float. Podemos establecer un float estatura. Todos tenemos, tanto ustedes como yo. Entonces, una plantilla, podemos establecer, ¿sí? Vamos eh, dando el nombre prácticamente de la estructura y el conjunto de información, ¿sí? Con diferentes datos que se puede almacenar. Entonces, para yo poder prácticamente dar y establecer y prácticamente cargar datos a este tipo de estructura, yo me tengo que crear objetos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a decir, esta es la plantilla, ¿sí? Y digo persona, y quiero el objeto José, por ejemplo, ahí está. Entonces José ya es objeto de la plantilla persona, ¿sí? Entonces venimos aquí y bueno, y ya puedo cargar. Al decirle José y hacerle este puntito, ¿sí? Pues ya tiene los atributos. Por ejemplo, José, puedo cargar su carnet de identidad, ¿ya? 1, 2, 3, digamos, ¿sí? Entonces ahí digo José, ¿sí? Punto, le digo ahí su nombre, ¿ya? Su nombre, establezco prácticamente estableciendo un nombre que voy a colocar acá, José, ¿ya? Le digo José, el objeto punto, estatura, ¿ya? Y le digo, pues su estatura va a ser de 1.67. Entonces, al crear el objeto, ya el objeto ya tiene estable los atributos prácticamente de esta plantilla y las puedo visualizar. Entonces simplemente digo kick out, ya voy mostrando todos los datos, ¿sí? Entonces digo José, esa es la forma, eso se puede introducir por teclado, ¿no? Entonces quiero ver el contenido de su carnet, ya. Entonces venimos acá y le vamos a hacer un tabulador, ya, ¿sí? Y vemos viendo acá y tengo acá a José punto, ¿sí? El otro atributo, el nombre que se ha cargado justamente en José, ¿ya? Luego tengo otra vez un tabuladorcito, vamos a generar acá, y establecemos ahí, y el otro atributo que justamente establecemos lo que es José punto y le decimos estatura, ya, estatura, listo, ¿sí? Entonces vamos a hacer un salto de línea. Entonces en este tipo de estructura ya yo genero una estructura, una plantilla con ciertas características, esto dependiendo del objeto. Si hablo por ejemplo de una plantilla donde van a ir los cachorros, vamos a tener otros atributos, ¿no? Entonces, ¿cómo hago referencia prácticamente a un objeto de esta clase? Instanciando. Esta es la manera de instant. Se fue el Zoom, chicos. Nos vamos a quedar con el Meet. ¿Ya? Entonces, esta es la manera de hacer el proceso de instanciar, que ustedes llaman, ¿no? Instanciar. O crear un objeto de la clase. Entonces, al instanciar, José va a tener los atributos prácticamente de esta plantilla y puedo cargar. De esta manera se manejan estas estructuras en C++, igual también tenemos en C#, ¿ya? Voy a hacer eso. Y justamente tengo su carnet, su nombre y su estatura, ¿sí? ¿Ya? Vamos a, creo que alguien más está entrando. Perfecto.
Perfecto, vamos entonces. Hay una, bueno, en C, ustedes ya en C# son felices porque ya tienen la variable data time, ¿no? O sea, ya contienen el objeto data time que tiene todo un conjunto de métodos que ustedes pueden hacer con la fecha. Ya, en cambio, en esta estructura no tenemos. Entonces, ¿de qué manera se va estableciendo? Se maneja con lo que es anidado de estructuras, o sea, se hace una anidación, unión de estructuras. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo. Y puede generar más estructuras, no solamente por la fecha, sino que puedo anidar varias estructuras dependiendo prácticamente qué requiero digamos, de esa otra estructura. ¿Ya? Entonces, para que comprendan, ¿sí? La anidación de estructuras voy a justamente pues, trabajar con fecha. ¿Ya? Entonces, muy aparte de que yo establezca la forma de crear prácticamente un objeto de esta clase, pues hay un elemento que acá voy a establecer. ¿Ya? Digamos que quiero yo la fecha completa, día, mes, año. No hay un tipo de dato de ese tipo. No tenemos. Entonces, ¿qué solución se da prácticamente acá? Se crea una nueva estructura, ¿ya? Llamado fecha, ¿ya? Y se establece sus atributos, ¿ya? Puedo hacer uno por uno, voy a hacer por ahora, puedes hacer todo en uno también, ¿ya? Entonces, bueno, establecemos el día, decimos el mes, ¿ya? Decimos el año, ¿ya? Son 3 elementos que manejamos. Yo necesito, ya, que esta persona, muy aparte carnet, nombre, estatura, pues tenga también su fecha de nacimiento. Pero no hay una variable tipo fecha. Pero sí puedo agarrar una estructura en la cual está establecida prácticamente. Ya tengo, por ejemplo, una plantilla donde tengo justamente pues los 3 elementos, día, mes, año. Entonces, para hacer la anidación con otra estructura, porque esta estructura se va a anidar con esta, ¿sí? Entonces, a esta estructura se le ve como una variable más. Entonces, yo tengo variable entera, string float, ahora esta es otro tipo de estructura. Entonces, ¿qué se llama? Se llama struct. Struct se llama fecha. Entonces yo digo, estoy creando una variable de ese tipo de variable, que es una estructura fecha. Y mi variable se va a llamar, digamos, fecha de nacimiento, digamos. Entonces, para la fecha de nacimiento estoy agarrando este tipo de variable que es una estructura. Entonces, estoy anidando prácticamente estructuras. En este tipo se puede hacer ese proceso de anidar y establecer prácticamente algunos atributos de alguna estructura, haciendo referencia obviamente sí como una variable y estableciendo, bueno, en el atributo que quiero. Entonces, ¿qué ocurre acá? Pues entonces yo tengo que ir cargando esos datos, ¿no? Entonces, al instanciar, José ya tiene también establecido este elemento. Entonces voy a cargar, sí, lo que es José, punto, tengo que decir, se llama, el atributo se llama así, fecha de nacimiento. Pero esta fecha tiene establecido otros atributos, tales como el día. Entonces acá le voy a colocar el día, digamos que ha nacido el 12. Vamos a hacer así, el 14. ¿Ya? Vamos a establecer José, punto, ya, la fecha de nacimiento, y punto month, el mes, digamos el 9. ¿Sí? Vamos a establecer José, punto, fecha, ¿sí? Establecemos el año,
¿sí? El año que está ahí tenemos el, digamos, 1998. Listo. Entonces, para yo ver la parte anidada de estructuras, ya, para ver la parte anidada de estructuras, yo puedo hacer que un atributo, ¿sí?, coja la estructura de otro, podríamos decir, de otra plantilla, de otra clase, ¿sí? Entonces, mediante que justamente estableciendo como variable, siempre esto toma como que la variable estructura, ¿sí?, va a tomar este atributo, ¿sí? Entonces, acá ya puedo ver, voy a hacer un saltito de línea, ya, entonces code voy a decir, ¿sí? Y voy a colocar nació, acá, nació, y puedo establecer prácticamente en, o el, estableciendo acá el, y bueno, hago como una estructura fecha, sacando prácticamente todo su elemento de la fecha, ¿no? Y tengo que hacer referencia siempre, entonces digo José punto fecha de nacimiento, ¿sí?, punto día, ¿ya? Y acá puedo establecer una barrita, ¿sí? ¿Sí? Y eso va a ser para la barrita, ¿ya? Entonces viniendo acá, tengo igual a José, C punto fecha de nacimiento punto mount, ¿sí? Ahí creo que es mount, ya, y sigo haciendo acá. Entonces digo, vamos a tener la barrita, ¿sí? Vamos a tener la barrita y José punto fecha nacimiento punto year, ya, y tenemos acá establecido su salto de línea. Listo. Con eso, pues estamos mostrando todo el contenido de prácticamente del dato que se va a almacenar acá. ¿Ya? Entonces, de esa manera hago el proceso de anidar, ya, que le puse acá. Está bien, ya, aquí que me dice. Error que tenemos. Fecha de nacimiento, ¿no? La N. Entonces, ahí tenemos justamente un poquito de espacio. Nació el 14/9/1998. ¿No? Entonces, de esa manera se maneja el proceso de anidación prácticamente de estructuras. Ya estamos anidando una estructura con otra. ¿Sí? Hasta ahí, preguntas, jóvenes. Pregunten. Todo claro, Inge. Muy bien. Ahora, nuestro problema, pues, está fácil, ¿no? Así como que voy creando el objeto, puedo crear el objeto Ana, el objeto y cargar sus datos. Pero esto que estoy haciendo, este procedimiento, solamente es para una persona. Yo necesito ya para todo el curso cargar estos datos, ¿sí? Que corresponda prácticamente, pues, nombre, estatura y fecha. Entonces, para poder hacer ese proceso, pues yo tengo que llevar a una estructura enlazada de tipo vector. O sea, justamente vamos a ver estructuras tipo vector. Seguimos con la falencia, seguimos con la deficiencia de que al establecer una estructura, porque vamos a crear una estructura de tipo vector, ¿sí?, vamos a seguir con el problema del dimensionamiento. Pero ya puedo manejar un conjunto de información de diferentes tipos de datos. Bueno, esa es la ventaja. Ya no tengo que estar manejando matrices, vectores, no tengo que establecer nada de eso. Entonces vamos a ir a ver justamente todo. Ahora les voy a pasar esto al grupo. Ya, vamos a pasar al grupo y bueno, vamos a empezar con estructuras de tipo vectoria también. Entonces, por eso se va enlazando también con vectores, por si acaso. Ya, ahí está. Ya, ese es nuestro código.
inicial. Todo esto se va a mandar, pero siempre es necesario que ustedes lo tengan. Bien, entonces, ahora, como les decía, yo necesito para todo el curso, porque ahorita solamente está para José. Si tendría que hacer algo similar, tendría que crearme acá, ¿sí? Lo que ustedes también les han enseñado cuando entraron a la parte de orientado objeto, ¿no? Quiero crear otro objeto, entonces les han dicho el proceso de instanciar. Entonces a persona, ¿sí? Entonces Ana, por ejemplo, ¿sí? Entonces para Ana tengo que hacer lo mismo, los datos, su año y bueno, y cargar. Y tendría que ir creando, pues en este caso, 20 objetos justamente de esta clase. Entonces para eso, pues para facilitar todo ese elemento, vamos a manejar estructuras de tipo array, ¿sí? Estableciendo prácticamente enlace con vectores. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos dice acá justamente, está en base al libro, por si acaso. ¿Sí? Y prácticamente lo que es enlace con diferentes estructuras, como puedo hacer prácticamente el enlace con diferentes estructuras, y justamente la asignación de elementos que se va trabajando prácticamente desde el principal. Entonces, vamos a ir y acá tenemos estructuras tipo array, justamente array estructuras, donde prácticamente vamos a ir trabajando con este tipo de estructura, ¿ya? Entonces ahí está la teoría, pero nosotros lo vamos a hacer en forma práctica. Entonces nos vamos a crear otro proyecto, ¿sí? Vamos a ir creando otro proyecto, donde pues le vamos a llamar estructuras array también, ¿ya? Una consulta, ingeniera, disculpe. Dígame. Sí, antes de que pase a otro proyecto, quería saber si es que lo que creó en el ejercicio que nos enseñó depende la estructura del anterior grupo de declaraciones. Por decir, ahí tenemos estructura persona José, José.6, sí. Y en la parte de arriba hemos creado otra, igual declarando las variables con el mismo nombre, pero no depende el siguiente del anterior. Ya, o sea, esta estructura persona en su atributo fecha depende de la estructura fecha, o sea, fecha de nacimiento, ¿no? Esta estructura en su atributo fecha de nacimiento depende de esta estructura, nada más. El resto, bueno, yo puedo seguir aumentando. De acuerdo. Sí, puedo ir aumentando más atributos. Ahora, ¿esto qué implica? ¿Por qué hice justamente esto? Porque no hay data time. No tenemos data time. Entonces, para solucionar ese problema, como les digo, ¿no? Ahí siempre les digo, ahora las mejoras de C# ya tienen pues su objeto data time y tienen sus métodos ahí. Entonces, se establece prácticamente el manejo de una nueva estructura que se va, este atributo, fecha de nacimiento, pues depende de esta estructura. Si variamos esta estructura, obviamente esto va a tener los atributos de esta estructura, ¿no? Entonces solamente varía o va a depender el atributo nada más. Acá podemos variar, podemos colocar otros atributos, ¿no? Y puedo tener, por ejemplo, otros atributos, otras estructuras que dependen. Por ejemplo, entre ellos, ¿no? O sea, haciendo un enlace más, suponiendo que no se trata de sueldos, entonces puedo crear, por ejemplo, struct, ¿ya? Así una estructura. Voy a establecer de sueldo, ¿ya? Puede ser sueldos. ¿Ya? Donde, pues, yo voy estableciendo acá todo lo que implica, por ejemplo, en decimal o en float o doble, por ejemplo, ¿no? Doble, le digo, digamos, su sueldo. ¿Ya? Entonces, acá puedo decir doble, su bono, ¿ya? Entonces, estableciendo lo que es el bono, todo lo que implica, por ejemplo, referente a sueldo de la persona puede ser. Entonces, puedo establecer lo que son descuentos, ¿ya? Entonces, establezco prácticamente lo siguiente.
¿sí? Vengo acá y puedo crear un atributo donde la persona tiene nombre, estatura, fecha de nacimiento y tiene establecido lo que son datos referente, digamos, al empleado, que va a sueldo, bono, descuento más. Entonces, alguien me dice, pero podemos colocar aquí, podemos estar, claro, se puede establecer también, pero también se puede llevar esto a ciertos atributos. O sea, es otra manera de que tú vayas estableciendo prácticamente pues enlaces o encriptación, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, si yo hago ese proceso, yo digo, pero aquí nomás colocaremos, ¿sí? ¿no? Entonces yo le digo la estructura sueldo, así, de que la variable, en este caso, voy a hablar justamente datos, ¿sí? Estableciendo datos, puedo decir sueldo, ¿sí? Entonces mi variable se llama datos sueldo, ¿sí? Entonces esto va a depender de prácticamente de esta estructura. Entonces yo puedo enlazar, dependiendo del problema, ¿sí? Puedo ir enlazando con otras estructuras. Solamente que estos atributos dependen de estas estructuras, estos dos, ¿no? Este depende de esta estructura. Entonces se puede tener de esa manera, ¿sí? Entonces, hasta ahí preguntas, chicos. Y si acá una consulta, Dime. tenemos entendido que estructura es lo mismo, digamos, asimilándolo con C#, es una clase, ¿verdad? Es una clase para ustedes. Y vamos a... Ya, y sí. entonces, Dime. si yo quisiera trabajar de la misma forma en la que trabajaba en C#, digamos, yo lo que hacía es manejar mis clases apartes y aparte mi clase principal, ¿cómo llamaría desde otro archivo en este caso sería main? Claro, como te digo, sí. Entonces vamos a crear justamente en este momento, como voy a hacer estructuras tipo vector, desde el main voy a llamar justamente a una de estas estructuras, porque obviamente todo estoy haciendo ahorita en el main, ¿no? Trabajado, por eso no estoy manejando. Entonces, estas variables, ¿sí? No las vamos a manejar en otro, como que en el caso, por ejemplo, creo clases, creo una clase y voy llevando prácticamente la clase, ¿ya? No lo voy a manejar, sino de qué manera estas estructuras las vamos a manejar, cómo se manejan clases prácticamente acá en C, ¿sí? Entonces hay su manera de establecer lo que es manejo de clases y las clases están basadas en estas estructuras porque son elementos que se van estableciendo como plantilla. Entonces enseguida vamos a ver cómo voy a llamar desde el main a esta estructura, pero de acá, justamente desde el main, ¿sí? Entonces enseguida hacemos eso, de qué manera, como tú me dices, voy a llamar desde el main a la estructura. Pero no vamos a llevarle a un archivo. O sea, no establecemos el manejo de un archivo, sino todo se trabaja estableciendo acá nomás. Todo en el código. No como en C#. Creo la clase, de la clase desde el main, hago el proceso de instanciar, ¿no ve? Instanciamos la clase y bueno, y hacemos prácticamente todo lo que son sus métodos en la clase. En cambio acá establecemos la creación, sí, acá por eso, como les digo, nosotros manejamos a partir de aquí, nosotros deberíamos llegar hasta aquí en primero, donde ustedes tendrían que tener este conocimiento de que ya hay y tengo el concepto de objeto, así, pero no se llega. Así es que para ustedes casi no, digamos, no es muy difícil el establecer el que estoy manejando en este momento. Esto no hay para crear en otro archivo, por si acaso, ¿sí? Entonces, si no, acá mismo vamos a manejar, donde pues vamos a hacer todo el proceso prácticamente de hacer sus operaciones, hacer lo que nosotros decimos, vamos a hacer el método de alta, baja, modificación y bueno, todo ese elemento. Hasta ahí preguntas, chicos.
Pues ya ninguna por mi parte, ingeniería, quedó claro. Es como si estuviese definiendo primero la estructura y después abajo la esté llamando. Exacto. Es como si estuviésemos creando tablas con sus atributos y pues ya las utilizamos para llenarlas después. Sí, exacto, así es. Entonces acá vamos a crear nuestras tablas y vamos a hacer prácticamente todo su proceso en las operaciones que decimos, ¿no? Y bueno, ustedes llaman método de inserción, método de eliminación, método, sí, sus cruzas en prácticamente, ¿no? Entonces, hago una pregunta más, chicos. Enseguida manejamos todo eso. Lo que yo quería mostrarles, cómo se maneja la sintaxis, la declaración de una estructura con sus atributos. Y para poder almacenar información a esta estructura, a esta plantilla, tengo que crearme un objeto. ¿Y cómo se carga? Justamente, bueno, en forma directa y así se muestra. Entonces, como que estamos viendo la sintaxis, ¿no? Cómo se maneja acá. Hasta ahí. Y aparte de aquí les gusta bastante, porque los chicos dicen, ah, bueno, hemos manejado y bueno, nos familiarizamos con ese elemento. Preguntas, creo que están entrando. ¿Alguna pregunta más, chicos? Ninguna, ingeniera, muchas gracias. Muy bien. Vamos entonces a crear un nuevo proyecto antes de... Bien. Entonces venimos acá, estructuras, vector, ¿ya? Que vamos a establecer ahí. Muy bien. Entonces venimos acá y vamos a crearnos, pero ya estableciendo desde ese punto de vista, ¿ya? Entonces, yo voy a crear en la misma estructura, me voy a basar prácticamente, no voy a tomar en cuenta sueldo, simplemente en estas dos estructuras. Entonces, estas son como que variables, ya les dije, son tipo variable más o menos. ¿Sí? Estas estructuras, ¿sí? Para poder manejar ya desde el punto de vista y ser llamados desde el main, las tengo que determinar como globales. ¿Ya? Entonces, estas estructuras simplemente las establecemos como globales. Entonces, voy a manejar, ¿sí? Estas, vamos a establecer acá, las mismas estructuras que hemos hecho prácticamente acá, ¿ya? Creo la estructura fecha como variable global y la estructura persona que está prácticamente anidado con fecha en base prácticamente a la fecha de nacimiento, ¿ya? Pues eso ya hemos visto prácticamente. Pero ahora ocurre de que yo necesito pues manejar ya no como una prácticamente una plantilla para ir creando n objetos. Yo necesito generar, ¿sí? varias informaciones que en este prácticamente objeto que cree pues estén establecidos pues para varias personas. Entonces, para eso, justamente acá, y también en la parte global, ya vamos a crear una estructura. ¿Ya? Ustedes están en tercero, ¿no, chicos? ¿Sí? Están en tercero. ¿Ya? Entonces, persona, y voy a crear un objeto. ¿Ya? Entonces, es curso, tercero. Justamente están en tercero. Y digo, prácticamente estableciendo ahí de tipo vector. Acá va a definir prácticamente, igual que en vectores, vamos a establecer el tamaño prácticamente del cual yo quiero establecer, ¿sí? En este caso, el vector de tipo estructura. Entonces, este tam, ya lo vamos a definir prácticamente acá arriba. Ya le voy a definir, ya, entonces voy a decir define tam, puede ser para 100 alumnos, 20 alumnos, 50 alumnos, ¿sí? En este caso para el curso creo que tenemos 30 máximo. Entonces este tam es la dimensión que va a tener este objeto de tipo vector, pero
Al hacerse tipo vector, se establece así como acá, como están viendo, donde pues, la primera posición, igual vamos a manejar acá posiciones 0, 1, 2, 3 y el resto, donde en cada fila pues vamos a tener los datos que vayamos a establecer prácticamente así, ¿sí? Digamos 34 y 78. Es que al manejar ya tipo vector, se establece más o menos como el manejo de un enmallado, ¿sí? Pero miren, tengo solamente un tipo de estructura donde ya me almacena diferentes tipos de datos. Entonces, estamos creando prácticamente aquí, estamos instanciando o creando un objeto de la clase persona, pero de tipo vector. Entonces ahí voy a crearme una variable también, todo en forma global, el t, que va a ser para las pruebas de poder almacenar la cantidad de datos que yo vaya a establecer. Ya, entonces, bueno, vamos empezando prácticamente haciendo todo lo que es el manejo de operaciones que yo puedo hacer ahora con esta estructura. Y lo que decimos, lo general, digamos, ustedes desarrollan la carga de datos, eliminación, modificación, el CRUD general que se hace prácticamente de este tipo de estructuras. Entonces, pues voy generando todo lo que es el carga, o sea, todo lo que es la parte de la carga de datos, ¿sí? Entonces, digo carga de datos, ahí está. Entonces, vengo acá y bueno, y voy generando, así como hemos ido trabajando. Yo no voy a hacer por menú, ustedes ya plasman prácticamente acá como menú. Entonces, ¿de qué manera se establece? Simplemente le digo voy, yo, entonces estoy creando como que métodos, ahorita ustedes llaman, ¿no? La carga de datos. Ya tengo establecido e instanciado mis objetos, entonces tengo la carga de datos. Entonces voy estableciendo ahora, ¿sí? Del tamaño que he definido, 30 personas, de cuántos quiero hacer la prueba. Entonces acá justamente decimos code, decimos cantidad de, digamos, alumnos, ya, cantidad de alumnos. Ahí establecemos, ¿sí? Y decimos prácticamente, y voy a pedir justamente la variable t. La variable t es la que me va a establecer el proceso de dimensionamiento. Entonces, ahí justamente vamos a empezar a hacer la carga. Empezamos estableciendo prácticamente todo lo que es la carga de datos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna consulta? Ninguna, ingeniera. ¿Sí? Entonces, queda claro. Perfecto. Entonces vamos a ir haciendo la carga. Y como que ya es un dato de tipo vector, o sea, ya establecemos una estructura de tipo vector. Entonces, establecemos un recorrido, ¿sí? Mediante lo que es prácticamente decimos menor o igual al tamaño que nosotros estamos definiendo, t, ¿no? Ya, un i más. Entonces, pues vamos a ir pidiendo prácticamente datos de cada uno de ellos, como que introduzca el carnet, introduzca, ¿sí? Entonces, simplemente es establecer como un vector nada más, ¿sí? Code, ¿sí? Code, acá, pues, carnet. Entonces, ahí pedimos justamente, pues como es una variable, como que ahí decimos sí, y le decimos el nombre que le hemos dado del objeto, se llama curso 3, y pues establecemos su posición, en cada posición que solicitamos, punto, acá el atributo, sí, y el atributo establece prácticamente ese ítem.
Entonces nos va a ir pidiendo, ¿sí?, cada uno de los atributos. Estamos haciendo la carga de cada uno de los atributos. Entonces digo quote, acá tenemos el nombre, ya tenemos el nombre y establecemos acá. Ahora aquí podemos hacer con getLine todo, ¿no? Si es que en el caso que yo quisiera nombre completo también, se puede hacer con el getLine también. Ya, entonces acá simplemente si hago este proceso, ya les dije, es el nombre, sin, es una cadena de caracteres sin espacio. Entonces le digo curso, estableciendo ahí 3, acá por ejemplo, acá ya me va a querer dar error. Entonces curso 3, acá también curso 3, ya sub, en este caso subí. ¿De qué? De que del atributo, entonces ahí digo nombre, ¿sí? Entonces igual quote, entonces digo estatura, ya, y establecemos acá bien. Entonces decimos sí y decimos acá curso 3, subí, perdón, mi mouse está haciendo curso 3, subí. ¿Y de qué? Justamente de estatura. Justamente hemos dicho, tenemos acá el atributo estatura, ¿no? Estatura. Y bueno, y finalmente tenemos estableciendo acá lo que es la fecha de nacimiento, ¿sí? La fecha de nacimiento en general. Entonces puedo colocar acá en el formato, yo le digo un día, mes y año, ¿sí? Estableciendo el formato que se va a introducir prácticamente. Entonces venimos acá y esto me da por la barrita, por si acaso podemos colocar aquí con guiones ya, estableciendo los 3 años, creo. Bien, entonces aquí digo sí, ahí vamos a decir sí. Entonces pido todos los datos, estableciendo prácticamente, si digo curso 3, sub, entonces digo subí. Entonces acá establecemos el atributo que es la fecha de nacimiento, punto, tengo que decir sí, day. Y bueno, y sigo pidiendo datos porque voy a introducir tipo fecha, ¿no? Entonces tengo que decir sí, curso 3, subí, punto, justamente tenemos la fecha de nacimiento, punto, ya, luego sigo pidiendo datos porque va a ser los 3 datos que establecemos, ya, entonces tengo la fecha de nacimiento, punto, entonces digo el curso, perdón, el curso 3, subí, ya, de que justamente de la fecha de nacimiento, punto year, ¿sí? Y listo, y con esto pues tengo todo lo que es la carga de datos, ¿sí? Entonces voy a hacer un poquito más visual. Entonces de esta manera pues hago la carga prácticamente de todos los atributos, ¿sí?, de la estructura de tipo vector, donde pues ahora no solamente voy a poder cargar para uno de nosotros o uno de ustedes, sino voy a poder cargar para la cantidad necesaria. Obviamente sigue siendo estático, sigue siendo la parte estática, pero ya tomando en cuenta el tipo de estructura ya de diferentes tipos de datos. Ya, hasta ahí pregunta y voy a ejecutar haciendo la carga de datos. Ninguna inquietud. Perfecto, entonces vamos a ejecutar.
¿ya? Ahí, cantidad de alumnos, si 2 alumnos, y justo me pide carnet, ya, su nombre, bueno, aquí ya les dije, no está, estatura 1.56, su fecha, ahí justamente. Entonces yo le voy a decir, digamos, el 12 09 de 1978, digamos. Y me pide para la segunda persona, ¿sí? Entonces digo ahí, nombre, digamos, José, estatura 1.78, igual, su fecha. Estoy estableciendo, digamos, que ha nacido el 05, ya, del 10 de 1999, ¿sí? Entonces ya tengo para la cantidad de elementos que voy, ya no estoy haciendo una carga directa, sino que mediante una estructura de tipo array puedo tener y almacenar un conjunto de informaciones. Pero la ventaja es que ya no utilizo varios vectores ni matriz, sino que una estructura de acuerdo a los atributos que voy a establecer. Entonces, es de la manera prácticamente de manejar estructuras de tipo vector, ¿sí? Hay preguntas. Ahora, el cómo veo es bien similar. Es bien, como se dice, similar al manejo de vectores. Sabemos que para las estructuras de tipo vector, yo tengo que hacer siempre el recorrido con un bucle. Entonces, para eso justamente hacemos el listado. Y aquí se puede hacer lo mismo. Puedo ordenar en forma ascendente, descendente. Puedo ordenar puedes ordenar por carnet, puedes ordenar por nombre, dependiendo, digamos, en este caso, el elemento. Ahora, acá, por ejemplo, ¿sí? Otro elemento que vemos como ya, si alguien me dice, en el listado vamos a hacer eso, ¿ya? Muy aparte que me muestre o me haga cargar la fecha, pues en el listado yo quiero que salga su edad, cuántos años tiene, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá. Entonces digo, voy justamente estableciendo el listado. ¿Ya? Para el listado, simplemente para mostrar los datos que se han almacenado, ya, lo único que hacemos es simplemente colocarle una etiqueta tal vez en la parte superior, ya, donde vamos a decir listado de, digamos, alumnos, ya, alumnos ahí. Bueno, podemos hacer prácticamente colocar al centro, ¿sí? Entonces, code. Y ahora que utilizan los chicos el gotox y todo ese elemento que han visto ustedes. Y aquí empiezo prácticamente a colocar la etiqueta. Entonces, yo voy a colocar lo que es el carnet, ya. ¿Sí? Ahí quiero que salga el carnet, son etiquetas que vamos colocando, ya, y voy a hacer un tabulador, perdón, ahí voy a hacer un tabulador, ya, luego voy a sacar lo que son nombres, ya, otro tabulador, ya, luego tenemos su estatura, luego va a venir prácticamente estableciendo la fecha de nacimiento. Y lo que les decía, este mouse escapa, ahí vamos a ver, la fecha de nacimiento. Y puedo adicionar justamente lo que les decía acá, la edad. ¿Sí? Yo quiero que salga más su edad, ¿cuántos tiene? ¿Sí? Ahí estableciendo, ese es simplemente una etiqueta en la parte superior. Pueden colocarle rayita, ustedes ya saben que es el listado que van sacando prácticamente como requerimiento, ¿no? Estableciendo como un requerimiento de acuerdo a, en este caso ahí vamos estableciendo, sí, y punto y coma, y acá le vamos a decir salto de línea, ¿sí?
Acá también le vamos a hacer un salto de línea. Perfecto. Y bueno, y esto vamos a copiar acá. Listo, ¿sí? Entonces ya tenemos el encabezado. Abrimos el bucle porque es un vector y establecemos perdón, el tamaño que ya hemos definido, justamente este. Luego establecemos un i++. Entonces, simplemente nos queda mostrar cada elemento de acuerdo a esta estructura, este encabezado que tenemos acá. ¿Sí? Entonces digo pautas. Entonces vengo acá y voy a mostrar primero el carnet de identidad, ¿no? Vamos a mostrar esto. ¿Sí? Entonces, luego vamos estableciendo prácticamente ya vamos manejando pues, los otros elementos, que sería el nombre. ¿Sí? Voy manejando lo que es el nombre. Luego va a venir lo que es su estatura. ¿Sí? Luego va a venir lo que es justamente la fecha de nacimiento. ¿Sí? Estableciendo ahí todos los elementos que tengo que mostrar prácticamente. ¿Sí? Acá. Entonces, tengo que hacer referencia a cada uno de ellos. El día. ¿Ya? Entonces para eso un poquito voy a hacer más pequeño. Acá vamos a hacer un tabuladorcito para que se vaya viendo prácticamente la diferencia, si no se nos va a aproximar. Entonces digo acá, primero voy a tener al día, ¿sí? Como que tengo al día, también voy a enlazar con una barrita, ya, esta barrita inclinada, o si quieren también con guión, para que se note mejor también. Entonces ahí no voy a hacer tabulador, yo necesito sacar prácticamente al día, al mes, ya, y voy a enlazar también otra vez con ya, vamos a enlazar con un guioncito, ¿sí? Y establecemos ahí al año, y al final pues que haga un salto de línea, pero enseguida vamos a ver, nos faltaría el año, ¿verdad? ¿Sí? Por el momento simplemente estoy visualizando todos los atributos prácticamente de la estructura. Su carnet, su nombre, su estatura y la fecha en un formato que estoy sacando, que es día, mes y año. Puedo sacar año, mes, día, ¿no? Dependiendo. Ya, ahora, lo que me falta es este elemento que sería la edad. Ya, la edad, ya saben ustedes cómo calcular. La edad se calcula pues el año actual con el año prácticamente del año de nacimiento de la persona. Entonces, por ejemplo, en C# decimos data time now, ¿ve? Now, y bueno, obtiene prácticamente el elemento estableciendo el año del punto year, le dicen el año del sistema. Entonces, acá no tenemos eso. Entonces, para poder calcular la edad, ya vamos a hacer un cálculo directo acá, simplemente. Antes de hacer el salto de línea, pues vamos a decir, tomando en cuenta este mismo atributo, ya está acá justamente, ya, venimos acá y decimos que vamos a adicionar un tabulador, ¿sí? Porque vamos a necesitar prácticamente establecer lo que es el tabulador. Venimos acá, vamos a adicionar y le voy a decir control B, que prácticamente establece el año de la persona, pero antecediendo prácticamente. Ahora, este dato que yo estoy haciendo acá, 2020, menos el año que se puede pedir y solicitar por teclado, para que este algoritmo sea
para cualquier gestión, porque si no, este algoritmo me va a servir simplemente para la gestión prácticamente 2020 nada más. Y aquí vamos a hacer un salto de línea, ¿ya? Entonces, el cálculo del año basado prácticamente en un valor que ya sabemos, que es el año actual menos el año, sí, aquí nos va a dar error, aquí nos va a dar error, END, ¿sí? Entonces, de esta manera yo tengo esos datos que estoy requiriendo prácticamente de listado. ¿De qué? Justamente de esta estructura. Esa es la manera. De esa manera se accede a los atributos de la estructura de tipo vector, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta para luego ejecutar? Ninguna, ingeniera. Perfecto, entonces vamos a ir, ¿sí? Entonces cantidad, yo voy a establecer 2, carnet, ¿sí? Nombre, ya, estatura, la fecha, estableciendo prácticamente, puede ser el 23 del 03 de 1978. Su carnet, ya, nombre, establecemos ahí, ya, su estatura, su fecha de nacimiento, el 21/08 del 2000. Listo. Y ahí tenemos. Obviamente que formatear hay que darle más tabuladorcitos. Ahí tengo el nombre, carnet, su nombre, su estatura, la fecha y el cálculo prácticamente de años que se tiene establecido en este tipo de estructura. Entonces, de esta manera se va manejando este tipo de estructura de tipo array, ¿ya? Entonces, con esto yo puedo prácticamente pues hacer muchos elementos. En el listado puedo decir que me vaya ordenando, me puedo decir que me ordene por nombre, así como hemos hecho con el método de la burbuja, decirle que me ordene por carnet, que me ordene por edad, puedo establecer que me ordene, ¿sí? También utilizando todo lo que es prácticamente en su estructura la necesidad del listado que quiero ver. Puedo modificar igualito que un vector. Puedo decir modifique por estableciendo prácticamente por datos también se puede establecer, si solamente quiero. Ahora, cuando se trata en este tipo de estructuras, ya vemos el concepto de cuál es el atributo, ¿sí? Podríamos decir la clave principal de acceso a estos atributos. No establecemos acá prácticamente estableciendo un elemento que determine que esta es la clave principal, ¿no? Sino que nosotros debemos establecer en este tipo de estructuras, bueno, la clave de acceso va a ser el CI. Mediante el CI voy a hacer la búsqueda para modificar, para hacer todos los procesos. Si en caso que estuviera mal el CI, pues no, lo único que nos queda es eliminar toda la estructura y, bueno, en este caso, pues crear de nuevo, en este caso, el elemento, ¿no? Que se va a almacenar en este tipo de estructura. Y tomamos en cuenta ya, esta es la clave de acceso, el resto sí puedo modificar. Cuando hagan la modificación, pregunten si quieren modificar nombre, quieren modificar estatura o quieren modificar por cualquiera de los otros atributos que requieren. Pero esta es la clave de acceso a la información. Entonces, este elemento no se puede pues modificar porque este es el punto de referencia. Y si quiero modificar esto, implica que el resto también se tiene que eliminar y crear un nuevo elemento. Entonces, ese elemento también vemos acá en el proceso de eliminar, modificar. Hasta ahí preguntas. Para eso, pues ustedes tienen que crear un menú, ¿ya? Donde prácticamente acá yo les digo, bueno, hemos hecho, ahora ustedes les voy a dejar, ¿saben cómo modificar un vector? ¿Saben cómo eliminar un vector? ¿Saben? Sí, en base prácticamente a este tipo de estructura. Entonces, estos tipos de ejercicios, como son de tipo vectorial, pues les dejo a veces la tarea para que ustedes hagan entrega completando prácticamente
todo lo que es las operaciones que se puede hacer con este tipo de estructura. Al ser vectorio puede insertar, modificar, eliminar y establecer lo que es el proceso de ordenamiento. Entonces, esa tarea les vamos dejando ya a ustedes por el mismo hecho que ya se ha manejado la parte de vectores. Preguntas, ahora sí. Inge, ¿puede pasar el código? Sí, vamos pasando. Vamos a ir. Ahora, hay un detalle para justamente el proceso de ordenamiento, ¿ya? Eso es lo único que les vamos a hacer acá. Ustedes me tienen que hacer con todos los elementos, ¿ya? Y siempre dejo ya tareas a partir de acá. Cuando venimos acá, ahí tenemos este segundo. Muy bien, vamos a ir a nuestro código. Algo que no se ha comprendido, porque vamos a manejar, esta es prácticamente la estructura que se maneja para la parte dinámica. Preguntas. Ninguna por el momento, ingeniera, está quedando claro. Ya, muy bien. Entonces vamos a ir yo sé que en la parte que me dicen siempre, tenemos problemas al ordenar, así es un método fácil, les digo, ¿no? Bien, empezamos entonces. Vamos a hacer más o menos un... Bien. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta más? Bien, entonces vamos a hacer el proceso de ordenar, porque sé que ahí tienen, no dificultad, sino alguna duda que tienen normalmente. Entonces, ¿cómo ordeno ya este tipo de estructuras? Aplicando, obviamente, lo que es el método de la burbuja, ¿no? Estableciendo prácticamente todo ese proceso que ustedes hacen del método de la burbuja. Entonces acá vamos a decir ordenar. Pues si hago ascendente ya van a poder hacer la parte descendente ustedes. ¿Sí? Porque ya viene problemas por si acaso, donde les dice que ordene por diferentes campos, ¿no? Estableciendo prácticamente. Entonces ordenar vamos a hacer en forma ascendente. ¿Ya? Esta es una estructura. La próxima ya entramos a punteros. También punteros tiene bastante teoría que tenemos que hacer y enlazamos los dos para entrar justamente a estructuras dinámicas. ¿Ya? Entonces... Bien. Entonces, empezamos justamente estableciendo y manejando, ¿sí? Ya en el concepto que hemos manejado justamente lo que es el método de la burbuja, ya estableciendo prácticamente el método de la burbuja. Bien, entonces venimos acá y bueno, cuando ordenamos aquí, lo bueno es que cuando hemos hecho prácticamente paralelismo de vector, pues hemos dicho que bueno, si se ordena un vector tiene que ordenarse el resto también. Ese es uno, por ejemplo, de los elementos que se toma en cuenta. Entonces venimos aquí, decimos un for, un i, que va a ser igual a 0, ¿sí? Un i, en este caso estableciendo menor al tamaño que hemos definido, un i más más. ¿Ya? Bien. Sabemos que además son dos bucles que se tienen que establecer, ¿ya? J menor a, en este caso, T menos 1, ya sabemos por qué es el T menos 1, ¿sí? Y un J más más. Bien. Acá, por ejemplo, suponiendo que
yo quiero ordenar por nombre, aquí se utiliza lo que es el concepto prácticamente de cadena de caracteres. Cuando yo quiero ordenar por nombre, implica que los strings, yo me puedo prácticamente comparar, ¿sí? Como si fueran numéricos, o sea, una variable con la otra. Pero cuando ya es de tipo char, pues acá tenemos que utilizar justamente lo que es las funciones str, ¿ya? Entonces, muy en cuenta en el tipo de dato que establecemos prácticamente cadena de caracteres. Entonces, acá es un string, así que no voy a tener problema, sí, en este caso, de hacer la comparación. ¿Por qué? Porque tengo que hacer la comparación del j más el j más 1, ¿verdad? Entonces, acá si quiero ordenar por nombre, sí, establezco acá y bueno, voy a hacer en el segundo. Entonces, pregunto aquí, digo sí, estableciendo prácticamente la estructura, ya, curso 3, sub, estableciendo ahí estoy trabajando, sub j, sí, punto, sí, digo nombre, sí, estableciendo prácticamente el atributo, perdón, nombre, ese es nuestro atributo, nombre, sí, entonces es mayor a curso, ya, 3, a curso 3, sub, aquí voy a decir j más 1, es un vector, ¿sí? Si el j es mayor al j más 1, ¿sí? Si es así, bueno, hacemos el intercambio, pero en vectores teníamos que crear para cada vector una variable auxiliar. Acá no, tenemos que crear una variable auxiliar por cada fila. O sea, como que este es un objeto, este es otro objeto y esto es así. Entonces voy a crear prácticamente un auxiliar del tipo de estructura. Entonces ya no tengo que decir para cada columna, porque decíamos auxiliar para carnet auxiliar, ¿verdad? Entonces ahí justamente vamos a crearnos acá. Nos vamos a crear una variable. Entonces le voy a decir que creo una variable auxiliar, ¿ya? Justamente para hacer ese proceso, ¿ya? Persona que se llame, por decirles, aux, ¿sí? Aux estructura, así que se llama, ¿ya? Entonces, esta variable auxiliar va a agarrar todos los atributos de la estructura persona. Y el momento que me diga si es mayor, voy a vaciar todos los datos de esta estructura para hacer el intercambio. Entonces, esta variable, voy a venir acá, porque estoy estableciendo, si es mayor, me dice, muy bien. Entonces, esa variable auxiliar va a agarrar la posición, porque estamos hablando acá por posiciones, así. Va a agarrar la posición 0, implica todos estos datos. ¿Sí? Entonces venimos acá y le decimos, pues es igual a curso, así se llama, curso 3, ¿sí? Estableciendo sub j. Entonces estoy haciendo prácticamente toda la posición 0 a esta, ¿sí? Estableciendo que si estamos en 0, toda la posición j a este tipo de estructura. Ahora, si como son variables, le digo curso, ya, estableciendo ahí curso 3 sub j, va a ser igual, hago el intercambio de la burbuja y digo a curso 3, ¿sí? J más 1, ¿sí? Y bueno, acá digo curso tercero sub j más 1 es igual al auxiliar que hemos creado acá, justamente, ¿sí? Esto. Sí. Y con esto estamos haciendo un proceso. Esta es la manera de establecer. Necesitamos ya no por cada columna una variable, sino una variable que tenga la estructura para que se haga el intercambio. Es como que se maneje fila a fila,
¿no? Digamos que aquí estaba, por ejemplo, José y aquí está Ana, ¿sí? Entonces, en los datos de Ana establecemos acá valores, ya, digamos 67, 70, 89. Entonces va a intercambiar estos datos, va a guardar en el auxiliar, estableciendo, este es mayor, perdón, estos datos va a guardar en el auxiliar. Y luego, estos datos que está de Ana va a venir acá y a esta posición se va a vaciar otra vez el auxiliar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues vamos a hacer un intercambio y se va a manejar. Entonces, de esa manera tenemos establecido esta variable auxiliar. Y de acá para adelante, o sea, una vez que ordeno, le puedo decir, sí, que vaya a justamente a listar, ¿no? Podemos decir que vaya al método listar, que vaya a su proceso listar. Hasta ahí preguntas. El resto yo dejo prácticamente a desarrollo prácticamente de ustedes, ya entre uno de los complementos que hacemos de este código que les voy a enviar es complementar ya mediante un menú, ya como un CRUD, como cargo datos, como muestro datos, como modifico datos, ya. La eliminación simplemente se basa igual, como es un vector, simplemente pues hacer que este elemento se va vaciando solamente estableciendo en valores ceros. Y en el caso prácticamente del carácter se vacía con espacio nada más. Entonces, ese es el proceso en el que establecemos el eliminar dato. ¿Sí? Hasta ahí preguntas, jóvenes. Ahora sí, voy pasando este código, ya si tienen alguna consulta. ¿Ya? Y con esto hemos visto todo lo que es estructuras en su contenido, ya en su contenido para poder entrar a la parte dinámica, porque si yo no hablo de estos conceptos, la parte dinámica pues no vamos a saber de qué estamos hablando. Entonces primero tenemos que conocer a estructuras, luego cómo se manejan los punteros y bueno, y estos elementos nos van a servir prácticamente de enlace, ya. Vamos a hacer una parte de manejo de archivos, por si acaso, con este tipo de estructura, pero no vectorial, sino archivos almacenados prácticamente en el disco duro. O sea, como que manejo de pequeñas bases de datos que establecemos en un formato TXT más o menos, con esta estructura. Ya voy a combinar, ambos voy a hacer para que vean ustedes que, bueno, antes estableciendo ya en el manejo C++, ya manejaba pequeñas bases de datos, pero almacenados en el disco, los cuales establecían simplemente un formato TXT y también un formato binario. Y de ese también van a hacer un pequeño trabajo, no van a ser amplio, pero ahí vamos a ver el concepto de CRUD también, ¿sí? A insertar, modificar, eliminar también. ¿Sí? Hasta ahí preguntas. Preguntas, chicos. No, ninguna inicio, todo ha quedado claro. Muy bien, entonces ya hay una práctica de estructuras. Igual, siempre vamos a trabajar en la modalidad de par-impar, ¿ya? Entonces siempre vamos a trabajar en esa modalidad de par-impar, ¿sí? Entonces los que ya saben que son pares hacen los pares, los que son impares, ¿sí? Entonces ya está en la plataforma establecido justamente procesual estructura, ya, procesual estructura, justamente. Entonces se va a basar obviamente en todo lo que hemos hecho el día de hoy, ¿sí? Manejar en tipo vectorial, siempre estableciendo, dependiendo del requerimiento que les diga el algoritmo, ¿no? Dependiendo qué les va pidiendo. Consultas. Esto voy a mandar como documento, estos dos voy a subir. Este que tengo acá, que hemos hecho inicialmente como concepto, y este de tipo vectorial, ya estableciendo ya algunos métodos que me permiten hacer operaciones con estructura. Hasta ahí preguntas, jóvenes. Ninguna, ingeniera, quedó claro. Muy bien, jóvenes. Entonces, que tengan buen día.
espero que no tengan problemas con la plataforma, que todos están sufriendo ahorita. Entonces, los que no vieron sus notas, por favor, a la noche, a partir de las 10 de la noche creo que hemos quedado, para darles los elementos de su proyecto y entregarles sus notas, por favor. Hay grupos que no tienen, o jóvenes que no tienen grupos. Lamentablemente les está perjudicando en su procesual, ¿ya? Porque tenemos que tener un acumulativo del procesual para el final. 1, 2, no sé qué horizontes tienen ustedes jóvenes que no están en los grupos o no necesariamente tienen que hacer grupo, pueden hacer individual y hacer dicho. Pero tienen que establecer a esas personas que no me han dado a conocer si van a ser solo o van a ser en grupo, por favor, esta noche ya a mi personal me dicen para hacer una pequeña reunión y saber qué es lo que, igual tengo que avisarles a ellos también sus notas, ¿no? Entonces, para saber qué es lo que están haciendo. Entonces, les esperaría también a ellos, por favor, esta noche. ¿Ya? Ven, que te... Disculpe, Dime. la tarea que dio hoy día, ¿para cuándo es? La tarea siempre se va a hacer casi una semana, estableciendo para el próximo miércoles. Y a veces los chicos me dicen, extendemos hasta el sábado, domingo. Sí, los chicos, ustedes son los que me dan, ven seguramente y me dicen, no, que sea para perfecto. Pero lo importante es que hagan. Porque han visto, en base a las prácticas se ha dado el examen. O sea, no había nada raro. El que hizo la práctica y el que vio la práctica podía sencillamente desarrollar bien el examen. No nos baso, yo por lo menos no me baso en unas preguntas bien rebuscadas, no. Simplemente que si en la práctica les dije 2 más 2, en el examen les diré 3 más 5, más o menos así. Pero el contenido de la práctica es bien similar. Entonces casi no es rebuscado, nada. Entonces es bueno hacer las prácticas, les digo. Es bueno. Al menos si entramos a la parte dinámica, tienen que resolver las prácticas porque de ahí nace el examen, siempre se dice. Obviamente que ¿por qué les doy par impar? Porque si les digo hagan todo, ya sé que va a haber pues una lluvia de quejas. Siempre me dicen, ajá, es mucho así. Entonces, eso que implica que ustedes también, pues, yo soy impar, pues tengo que ver los ejercicios pares también. Tengo que ver, ¿no? O sea, como que pueden intercambiar, ya, yo por ejemplo acá les digo, chicos, intercambien prácticas. Los que hicieron pares, pásense a los impares y los impares a los pares y tienen toda la práctica completa para poder estudiar, por ejemplo. Entonces, ya saben cómo han resuelto el par impar, entonces entre ustedes tienen toda la práctica completa, ¿no? Entonces, tratar de trabajar prácticamente en grupo, estableciendo prácticamente, te doy mis pares, impares, trabajemos, no entiendo, comprendo, así, ¿no? Entonces, es bueno también eso. La parte, al menos en esta época de pandemia, yo lo primero que les digo es colabórense, porque no hay otra. Aún más todavía el anterior periodo que hemos pasado, chicos que no podían ni salir siquiera un momento de su casa. Les hemos enseñado a trabajar videollamadas, cómo podían trabajar colaborativos entre ellos y resolver prácticamente sus prácticas, ¿no? Entonces, es bueno eso. Entonces, colabórense, ¿ya? Por eso prefiero darles pares impares y para que, bueno, ustedes intercambien y tengan toda su práctica y sepan para el examen, ¿ya? ¿Alguna pregunta más, chicos? Bien, entonces quedamos aquí, ya está la práctica, nos vemos el día lunes, que ya entramos a punteros y la parte dinámica. Muy bien, que tengan pues buen día, que tengan buen día. Se cuidan mucho, chicos, se cuidan. Igualmente, ingeniero. Se cuidan. Hasta luego, ingeniero, igualmente. Se cuidan mucho.